Muy buenas noches, estimados televidentes, bienvenidos a las 8:45, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y en esta primera parte de las entrevistas vamos a conversar con el licenciado Gabriel Orellana de la Cámara Guatemalteca de la Educación y con la licenciada Anabela Morfín del CEDECOM. Vamos a comentar con los licenciados aquí presentes sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad, según la cual revocó el amparo provisional que dio la Corte Suprema de Justicia al amparo que interpuso en contra de la reforma educativa la Cámara Guatemalteca de la Educación. Entonces, las primeras dos preguntas van a ser para el licenciado Gabriel Orellana. La primera de ellas es cuáles fueron las bases sobre las cuales ustedes interpusieron este amparo. Y la segunda pregunta es en relación a una declaración que hizo el presidente de la Corte de Constitucionalidad, que fue la siguiente, salió publicada en los diarios hoy. Dijo que la acción interpuesta en primera instancia no estaba bien planteada y que por eso, según él, se había revocado el amparo provisional. ¿Qué opina el licenciado Orellana de esta declaración? Y de nuevo, ¿cuáles fueron los fundamentos sobre los cuales interpusieron el amparo? Bueno, yo creo que el punto fundamental es que tenemos que aclarar que con este amparo no se está atacando la reforma educativa, así de claro. Es confundir peras con manzanas. Este amparo que se interpuso única y exclusivamente trata de dilucidar cuál es el fundamento legal para establecer esa reforma educativa. No prejuzga sobre el fondo de la misma. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Educación, a nuestro juicio, optó por una maniobra táctica de no publicar por medio de un acuerdo ministerial o de un acuerdo gubernativo, pero en papel del diario oficial, todas las disposiciones de carácter general que pretende aplicarle a los centros educativos privados de la República de Guatemala que tienen o no programas con respecto a la educación magisterial, pero que también adicionalmente les exige cumplir una serie de requisitos a consecuencia de los cuales va a haber efectos colaterales. Por ejemplo, el despido y la cesantía de un buen número de maestros que ya no van a tener las calificaciones necesarias para seguir ejerciendo la docencia. Punto primero. Punto segundo, va a afectar a un buen número de estudiantes que estaban esperanzados por mil y una razón, incluida la económica, de estudiar magisterio en la forma como tradicionalmente se venía haciendo. Y por otra parte, a los centros educativos les está exigiendo construir una infraestructura que va desde equipos de computación pasando por una serie de otros equipos que por un momento dado van a implicar en un corto plazo una inversión muy grande de dinero para adquirir esos equipos y adicionalmente de donde simultáneamente van a sacar para pagar el pasivo laboral que va a generar la cesantía de todos estos profesores o estos maestros. Entonces, el punto es que la Constitución dice que la ley rige desde que es publicada en el diario oficial. Esta publicación es un requisito que si nosotros nos remontamos a Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en lo que es una ley, nos dice que la ley, entre otras características, tiene que ser conocida. Y en este momento lo único que estamos reclamando es dónde está esa publicación. Eso es todo. El fondo de la reforma, si es buena, si es mala, esa es historia para otra acción en su momento. Entonces, si entiendo, Gabriel,
Lo que ustedes están cuestionando es el procedimiento. Correcto. Es más, les voy a decir algo. Supongamos que nosotros, en vez de ir al amparo, hubiéramos ido a la inconstitucionalidad, lo más lógico que hubiera sucedido es que la Corte nos dice dónde está el decreto que ustedes están atacando. No hay materia que atacar. No hay materia. Todas las publicaciones que no sean oficiales no tienen valor para esta Corte. Ustedes están fundando hipotéticamente esta acción que les digo sobre una especulación. ¿De dónde? En otras palabras, lo que queremos es, si vamos a discutir la validez jurídica, constitucional o no, de la reforma educativa, tenemos que comenzar por saber en qué base estamos todos parados. Según ustedes, entonces, hasta la fecha, no ha, o sea, ¿qué se debería de haber hecho, qué debería haber hecho el gobierno, el Ministerio de Educación, hacer un acuerdo gubernativo y publicarlo en el diario oficial? Exacto. ¿Eso no existe? No. ¿Y en base a qué le pidió el Ministerio de Educación a los colegios que empezaron con la nueva carrera? Ellos utilizan un argumento en el que se remontan, si no me falla la memoria en este momento, al año 2009, donde en un acuerdo gubernativo se estableció lo que se llama más o menos en términos genéricos una política, unos parámetros de política educativa. El ejemplo, el parangón más aplicable a este caso es la resolución que anualmente dicta la Junta Monetaria, donde establece las bases de la política económica del país. Es, por decir algo, la matriz política, y conforme va evolucionando la coyuntura económica, por ejemplo, un cambio de tasa de interés, sacan una resolución fundamentada en esa resolución matriz. Pero el hecho es que la Junta Monetaria, para mi ejemplo, publica estas resoluciones en el diario oficial. No hay ningún problema teóricamente en hacerlo, pero el problema está en que si se trata de imponer estas políticas, que es lo que aparentemente sucede, están tratando de soslayar esta obligación que, como les digo, no afecta solo a una relación bilateral, como podría ser una relación que se dé, que le digo, la Dirección de Aeronáutica Civil con alguna línea aérea, o la Superintendencia de Frecuencias con algún titular de frecuencias de radio. Aquí, como les decía, se está afectando a un universo de distinta naturaleza: maestros, alumnos, centros educativos, etcétera. Gabriel, ¿qué opina de la declaración del licenciado Mauro Chacón de que el amparo en primera instancia fue mal planteado? No me merece ningún comentario, por una razón técnica. Para mí, como abogado, me debo ceñir única y exclusivamente a lo que dicen las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, que son un acto colectivo de los magistrados que la integran. Punto primero. Punto segundo, tenemos que recordar que, de acuerdo con la ley, en estos casos, como el que actualmente tenemos en discusión, la función de la Corte es una, y aquí me alegra que estés tú, porque no me vas a dejar mentir que la Corte única y exclusivamente en el caso de amparo provisional solamente tiene una función: decir si las circunstancias hacen aconsejable mantenerlo o si las circunstancias hacen aconsejable revocarlo. Y es más, un amparo provisional, como su nombre lo dice, y contrario a lo que sostenía la señora ministra en una de las noticias que vi en el segmento anterior, se puede volver a plantear en cualquier momento del proceso. En otras palabras, si este proceso de amparo tarda 6 meses, 8 meses, 10 meses, un bactún, 3 bactunes, etcétera, dentro de todo ese tiempo
es muy posible que pudiera nuevamente plantearse el